Sentipensantes, ¿cómo están? Somos Juan Camilo, Rafael, Lucho y Felipe y bienvenidos a un nuevo capítulo. Señores, hoy es una situación muy especial. Esta es la primera vez que estamos al frente de las personas que normalmente nos ven a través de una pantalla. A ver qué tal nos sentimos. Y la idea del día de hoy es que hablemos un poco de la psicología y de lo que gira en torno a qué decir al psicólogo, ¿sí o qué? Lucho lo va a explicar un poco diferente ahorita, ponle que verá. Claro, entonces bienvenidos Sentipensantes a este nuevo podcast, este nuevo video podcast, de un tema que quizás hemos estado coqueteando en varios escenarios, en varios momentos, que tiene que ver con la comprensión de lo psicológico. ¿Qué es esa vaina de la psicología? ¿Para qué vamos al psicólogo y demás? Pero como Juanca dijo, Luchito nos va a deleitar con su presentación del tema de hoy. Bueno, el tema de hoy son mitos, ritos y lineamientos de la psicología. Bueno, es decir, mitos. Los mitos son las creencias que ordenan lo que hacemos. Esos ritos empiezan a ser las repeticiones o esas acciones que empezamos a ordenar según esas creencias, ¿no? Y finalmente los lineamientos, esos principios o esas guías que nosotros como psicólogos, incluso ustedes como quien nos escuche como consultantes también tienen en relación a lo que es la relación terapéutica. Es un poco lo que vamos a tratar en este podcast. Y Pipe, bienvenido, dale la bienvenida también. Hola a todos, muy felices de tener este video podcast tan especial, algo diferente, la primera vez que nos encontramos en esta dinámica. Y en efecto, el día de hoy el objetivo es reflexionar sobre esas creencias que tenemos, que nos llegan en el voz a voz, en las experiencias de nuestros conocidos, de lo que sabemos como cultura general acerca de la psicología. Y la idea es desmitificar aquellas cosas que no nos permiten acercarnos de una manera adecuada a esta linda profesión, a este campo terapéutico, y también hablar de creencias que sería importante también reafirmar, ¿no? Desde las cuales podemos construir un proyecto de salud mental mucho más consistente y fuerte para ustedes. Bueno, y es muy especial también porque tenemos la inauguración de nuestra nueva sede, que los invitamos a pasar. Aquí en nuestras redes, que ya les vamos a dejar aquí a continuación, van a salir por ahí, para que estén muy pendientes de cada uno de esos redes en las que nosotros estamos publicando todo lo que hacemos, en Instagram, en TikTok, obviamente pues aquí en YouTube y en Spotify, que es donde normalmente nos ven o nos escuchan. Y la invitación es a partir de eso, pero entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí? ¿Qué se hace en un consultorio de psicología como el que nosotros estamos inaugurando el día de hoy? Rituales de cambio, por supuesto, ¿no? Básicamente, una de las cosas que hacemos en estos consultorios son plantear esos escenarios de necesidad de cambio, que no nos inventamos nosotros, normalmente ya llegan totalmente bien construidos por nuestros consultantes, pero establecemos rituales en la conversación, rituales en la intervención, formas de acercarnos a las realidades humanas, y desde ahí empezamos a hacer psicología. O bueno, lo que hacemos acá específicamente es psicoterapia, ¿sí? Que es solo una uñita de la psicología. Qué bueno, en eso que es psicoterapia, ¿no? En esa parte psicológica yo creo que la base es lo dialógico, es decir, el diálogo, la palabra como herramienta que anuda y desanuda. Entonces lo que hacemos es ritualizar alrededor de la palabra la base psicológica, emociones, creencias y actos. Por eso es valioso el escenario psicológico o psicoterapéutico, porque esos actos se confrontan, se reflexionan desde un punto de vista objetivo. No es totalmente objetivo, por eso casi las comillas, pero claro, desde la práctica se da desde la profesión un alineamiento, un acompañamiento, una guía que permite utilizar este espacio como un mini escenario de la vida, ¿no? La realidad está allá afuera, pero aquí es donde reflexionamos, practicamos, mejoramos y hasta nos preguntamos de esa vida, ¿no? Es lo que yo pues compartiría como psicoterapia. Creo que también hacemos psicoeducación. Algo muy importante que hacemos en el consultorio es generar contenido que podemos compartir de manera pedagógica, sencilla, digerible, para que las personas tengan un acceso al conocimiento de la psicología de una manera mucho más sencilla. Y ese también es un ejercicio muy importante que hacemos por fuera de los consultorios terapéuticos. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poco de
¿qué hemos escuchado o qué sabemos o qué nos han dicho de qué es lo que tiende a alejar a la gente de ir al psicólogo? Yo tengo una. La terapia psicológica es para quien está loco. La más común. Bueno, y no y sí, ¿no? Es decir, a mí este concepto de la locura me parece una vaina bastante prostituida, si te cuento. Porque el concepto de la locura... De hecho, hablemos de mitos. Hablemos del mito de la locura y psique y por qué la psicología se llama psique. Pues básicamente es la encarnación del dolor y la locura, del amor no correspondido entre Psique y Eros, porque a Afrodita no se le dio la gana de que su hijo tuviera una mujer que no fuera su mamá. Freudiano, el asunto. Ellos se están deleitando. Sí, están súper felices con ese asunto. Freud se revuelca en la tumba. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es esa vaina de la locura? Porque la gente ha pensado que la locura es algo que es terrible. Pero también vamos a encontrar una cantidad de teorías que nos dicen que la locura es la única forma de libertad. ¿Sí? Que la locura es la ruptura de una norma que nos han establecido de una sociedad enferma. Entonces, si lo miramos así, claro que da miedo pensar que el lugar de la psicología tiene dolor, tiene angustia, pero sí es así. Y la angustia y el dolor no son solo locura, son síntomas de la humanidad misma. Y ahí es donde vemos que las representaciones sociales que hay alrededor de la locura tienen mucho que ver con la idea de el débil, el incapaz, el marginado, ¿cierto? Y de ahí deslinda otro mito y es ir al psicólogo es cosa de débiles. Porque va muy ligado, ¿saben a qué? A las emociones. Porque es que la misma sociedad, desde sus constructos de diferentes formas, nos ha metido en la cabeza que cuando nosotros somos emocionales, que es cuando sentimos emociones, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones primarias desde las que normalmente abordamos todo este cuento? La alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el desagrado. Y Rafael me mira mal porque también él mete la sorpresa. Confianza y anticipación. Pero son las primarias, son las que vienen en el chip inicial. Es con lo que uno nace, básicamente. Y se siente. Responde a los estímulos de la sociedad. La vaina es que cuando nosotros sentimos cualquiera de ellas, sobre todo las que nos han dicho que son emociones negativas, comillas, como la rabia, la tristeza y el miedo, pues las reprimimos con más facilidad. ¿Por qué? Porque la sociedad, como le cuesta manejar esas emociones, nos ha dicho que todo tiene que estar bien, que siempre tenemos que estar felices y que uno es débil cuando está triste y lo expresa, cuando siente miedo, ¿cierto? O cuando le da rabia. Porque cuando uno le da rabia, entonces es dócil o es impulsivo o de muchas otras formas. Pero también son formas de reprimir. Y es lo que muchas veces nos lleva a que al reprimir, lleguemos a un punto de estallar en torno a todas esas emociones y no tengamos un adecuado manejo de las mismas. Pero entonces aquí vamos a una sumatoria de cosas. Cargas emocionales, situaciones estresantes, muchas de estas sumatorias nos van llevando hacia estados, por ejemplo, ansiosos. Y entonces es una sumatoria de vainas que van pasando, que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con nosotros aquí en nuestra cabeza? ¿Por qué nos funciona esta vaina así? ¿Y en qué momento hay que ir al psicólogo? ¿Sí? Entonces todo eso influye en la sociedad. Por ejemplo, a los hombres nos han dicho que uno no debe llorar, que los hombres no lloran, ¿no? Esa la hemos escuchado creo que todos, ¿sí o qué? Porque se supone que pues eso lo hace a uno débil. Pero yo siempre le digo a mis consultantes que todo lo contrario, quien es capaz de sentir y de expresar sus emociones de una forma adecuada es mucho más fuerte a quien las reprime porque la sociedad le ha dicho que hay que reprimirlas. Entonces ahí entramos en una idea diferente de lo que son los estados emocionales que nos llevan a las consultas de psicología. Venga, pero eso de que, aunque sí es una tradición lo de los hombres no lloran, uno esperaría que el romper ciertos cánones de género no se volviera también coercitivo para las mujeres. Porque yo he empezado a encontrar un discurso constante en las mujeres de la mujer fuerte, la mujer primogénita, la mujer que es encargada de su madre, que es encargada de su familia y que tampoco llora, porque es fuerte, porque no se puede derrumbar. Porque no me puedo demostrar débil. Porque siempre tengo que estar fuerte para ellos y si me ven llorar, entonces soy débil. ¿Sí?
Cuando a partir de ese llanto, por ejemplo, se puede generar una conexión emocional diferente que nos enseña cómo manejar la situación. Y estamos siendo más fuertes. Que creo que ahí lo que juega es en estos mitos que ha construido la sociedad es relegar la emoción, ¿no? La emoción empieza a jugar en buena o mala. Lo que vemos acá es toda la expresión humana va más allá del bien y el mal. Y históricamente eso se ha reivindicado o se ha conducido como bien lo mencionabas. En esa exclusión al principio tenía que ver con Dios, que son esos mitos. Por ejemplo, uno que yo traería es, pero pues si usted tiene a Dios de su lado, ¿sí? Si usted está haciendo los designios desde Dios, pues ¿para qué va al psicólogo? Hasta eso es mostrar debilidad en relación a esas creencias, que si vemos, eso fue lo primero del medioevo, ¿no? Toda persona que sentía, se salía de la norma, tenía expresiones diferentes, estaba demoniada, no hacía parte de los senderos del Señor, y así fue que se excluyó. Vemos, después del Renacimiento, empieza a jugar la luna, ¿no? Ya no se habla de las emociones, se excluyen de nuevo, entonces es la luna que afecta. Están los lunáticos, en eso el holandés errante, hay diferentes dinámicas de exclusión. Ahorita nos encontramos en un siglo donde esto se ha mediado, pero aún así siguen existiendo esas creencias, esas formas de ver la emoción como algo positivo o negativo, es darle carga valorativa, es lo que trabajamos acá. ¿Hasta qué punto cargar las emociones de bueno o malo hasta nos alejan de ellas, ¿no? Usualmente es ¿cómo estás? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy triste, afligido, frustrado o hasta pasmado, ¿no? Es lo que empieza a jugar acá de esa exclusión, traerla, manejarla, entenderla y pues vivirla, ¿no? Sí, claro, y pasamos rápidamente de hacerle una oda a Freud a hacerle una oda a Foucault. Sí. Y toda la historia de la locura que muy bien tú traes. Y que es así, mire que desde lo que tú nos cuentas, Lucho, la locura ha sido diferente en cada momento y la locura ha estado ligada a lo que el poder dice que no está bien. Y dentro de eso se ha ligado la locura a la debilidad, a la incapacidad. Y venga a ver, realmente se ha visto que las personas son fuertes porque en mi experiencia lo que yo he encontrado es que las personas se vuelven duras, no fuertes, se vuelven duras y resistentes. Que de ahí a la fortaleza, pues ven tú a comparar la piedra y el bambú. También es importante hablar de cómo ha evolucionado el término, como lo iba señalando Luchito, de la locura, del loco al lunático, al enfermo, al trastornado, en donde cada una de esas palabras es una etiqueta para denominar lo anormal. Pero la pregunta es, ¿quién pone la vara de la normalidad? Y ahí es donde viene todo el problema conceptual acerca de quién es el loco, quién es el marginado, quiénes son los fuertes, quiénes son los débiles. Y si se dan cuenta, digamos, a través de todos esos mitos hemos cambiado de terapeuta. Teníamos a Dios, hoy en día tenemos los medicamentos, hoy en día también uno de esos dioses es la misma ciencia. Y fíjense cómo la ciencia, dependiendo de la teoría donde nos ubiquemos, el término de la locura puede variar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajamos con la patología, con la psicología de la normal, hablamos de experiencias que todos los seres humanos podemos llegar a tener, que presentan momentos críticos de la evolución del ciclo vital del ser humano, y que dependiendo del contexto cultural en donde estemos, esas crisis pueden ser normales o anormales. Pero esto quiere decir que estamos hablando de un concepto arbitrario, ¿cierto? Lo cual problematiza bastante el tema de qué es normal, qué es anormal. Mira que en esa construcción y connotación de lo normal también entra mucho a jugar la etapa de la sociedad. Hace muchos años las instituciones mentales quedaban hacia las afueras de las ciudades porque se contagiaba y una mano de vainas, ¿no? Y aparecía la maravillosa lobotomía como la solución, por ejemplo, también. ¿Qué pues? Para algunos sigue siendo. Que pues a veces funciona. Pero asimismo también se va reconstruyendo la profesión misma. Y a nosotros nos van marcando también desde esa perspectiva del DSM, que es el manual diagnóstico que nosotros tenemos como profesionales, y ya vamos en el 5. Pero ha cambiado. El 4 era el que tenía todavía a la homosexualidad como un trastorno mental, ¿verdad? El 3. Y de ahí ya vamos en el 5 y ya las construcciones sociales han cambiado a tal punto que esa perspectiva también ya ha cambiado del todo. Entonces, la sociedad misma se va reconstruyendo, la profesión misma se va reconstruyendo en torno a ello y muchas veces nos quedamos con esas ideas pasadas, que es lo que
nos pasa en muchos contextos, no solo al hablar de psicología, sino al hablar en general de desarrollo, ¿sí? O del crecer, ¿sí? Y del criar y de muchos factores que entran ahí. Ahí tú me haces pensar una cosa y es que sí, la ciencia evoluciona, la psicología evoluciona y ojalá los psicólogos evolucionáramos al mismo tiempo que la psicología. Porque literalmente no hay peor enemigo de un psicólogo que otro psicólogo. Es una vaina absurda. Unos dicen no a la medicación, otros dicen sí a la medicación. Unos dicen sí a la patología, otros decimos no a patologizar. No sé, depende. Yo creo que todo cambiaría si la industria farmacéutica empezara también a invertir plata en la psicología, como lo ha hecho en otras ciencias, que espero que nunca lo haga, porque entonces sí patologizamos, sí damos medicación para todo, porque la medicación es la única solución. Mientras tanto, seguimos pensando que hay una cantidad de formas de resolver las cosas que no son la medicación y que no nos va a servir hacerle psicoterapia a una pepa. Como por ejemplo el mito de un amigo es el mejor psicólogo. ¿Para qué va al psicólogo si le puedo contar esto a mis amigos? O la terapia haciendo ejercicio, o yo hago terapia saliendo a correr, o yo hago terapia tomándome una cerveza, o yo hago terapia de muchas otras formas diferentes a ir a terapia. O lo que se ha hecho en este siglo de romantizar la vida saludable, ¿no? Si no tengo ningún vicio, voy como tú dices, a gimnasio, o tengo ciertas prácticas zen, ya todo está bien, ¿no? E ignoro todos esos encontrones conmigo mismo, contradicciones, vacilaciones, hasta problemas en el circuito social, ¿no? Que lo hemos visto también con mucha, hasta como mutan las épocas, con mucha basura psicológica. Pero venga, yo me perdí, ¿cómo así que tomar cerveza no es terapia? Ah, O sea, ¿cómo me salen con eso después de tanto tiempo? la cerveza te da energía, la terapia la pones tú. Pero... Oiga, qué lema. Pero ¿por qué no si Freud lo hacía con cocaína tomadita? Entonces, tomando también cervecita. Implementémoslo en terapia. No mentiras, digan no al alcohol, no a los hábitos no saludables en terapia. Pero el tema de la terapia también tiene muchos matices, porque ¿qué define que es terapéutico? Hay una cosa en la que nosotros tenemos mucho cuidado, y es que nosotros no hacemos terapia, nosotros hacemos psicoterapia. Es una terapia basada en la psicología, especialmente en un mundo donde cualquier pendejo se levanta un día y dice, voy a solucionar el mundo, diciendo que tomemos té verde y pongamos el culo al sol. Y ya, eso se vuelve terapéutico, pero no lo digo yo, lo dicen las redes. Yo solo estoy haciendo una precisión de lo que uno encuentra, y alguien lo hace y dice, sí, me siento recargado, después se toman un enema de café. Sí, esas son las terapias de la nueva era. Nosotros no hacemos ese tipo de terapias porque lo que nosotros hacemos es psicoterapia, terapia basada en lo psicológico, y aún así encontramos a lo que iba todo este desvarío de por qué los psicólogos somos enemigos de los psicólogos. Es porque sí, claro, en el DSM ya no está la homosexualidad como un problema, sí, como una enfermedad de salud mental, pero siguen habiendo personas que hacen terapia de conversión, psicólogos conductuales o cognitivos especialmente, que hacen terapias de conversión, que aparte ahora son ilegales, pero que no son ilegales si tienes el marco religioso adecuado. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos gusta hacer esto? Ahora nos llenan de comentarios, de nada. Hay otro mito que genera también mucha frustración cuando se tiene esa creencia, y es: solo con ir a terapia ya basta para poder resolver mis asuntos. ¿Ustedes qué creen? Le voy a sumar uno a ese. Fui a una terapia y ya estoy curado. Y la otra, como consultante yo decido cuándo estoy bien. Porque es lo que pasa cuando muchas veces son los propios consultantes los que deciden cuándo no volver a terapia, porque ya se sienten bien y a los 3 meses otra vez vuelven. Entonces son varios que se construyen ahí. La psicología sí tiene una relación muy grande, especialmente la psicoterapia, con el dolor. ¿Sí? Hay un dolor emocional, muchas veces hay un dolor físico, pero no hay un dolor que se vea muchas veces. ¿Sí? No como la herida, no como el hueso roto. Aunque yo he visto un fenómeno que me ha parecido muy bonito en los últimos años, y son personas que llegan a terapia sin dolor.
Llegan a psicoterapia porque necesitan explorar cosas, porque tienen preguntas y no necesariamente porque están adoloridas. Pero históricamente, pues se necesita de un dolor para que la persona tome la decisión de iniciar un proceso de muchos tipos. Pero no es muy diferente a como cuando uno va al médico. Uno va al médico cuando ya me duele un poquito, después. Mañana amanezco mejor. Y al otro día me duele un poquito más, después. Y ya cuando uno llega al médico está en la inmunda, entonces pues pasa igual en muchos casos. Hay gente que ya solo con la primera tos ya está allá, entonces ya es otro cuento, ¿sí? Pero desde cualquier perspectiva y un poco también ligado a lo que hablábamos de las creencias, miren, toda creencia también se puede volver un recurso. Y aquí entonces empezamos a ver un poco una diferencia frente a esos mitos de que porque yo creo en X, Y o Z cosa no puedo ir al psicólogo. No, yo puedo ir al psicólogo a hacer psicoterapia y trabajar a partir también de mis creencias como recurso. Entonces, eso también hace parte de esa forma de romper mitos en torno a ello, ¿no? Creo que algo que influye mucho es el discurso de la ciencia que está muy inclinado a lo biológico, a el cuerpo visto como un mecanismo en el cual uno puede incidir, reparar y chao, apague y vámonos. ¿Qué sucede? Es más fácil ir al médico que te dé una pastilla que alivie tus síntomas para seguir con tu vida normal, que demanda también la sociedad que tengas, porque a la sociedad no le conviene que alguien esté incapacitado por un dolor emocional. Entonces, pues rapidito una pastilla, se baja el efecto, funcione, y eso es mucho más fácil que venir a terapia y uno tener que confrontarse a uno mismo, buscar estrategias, cuestionarse sus propios comportamientos, pensamientos, dinámicas relacionales, que pues ahorrarse todo ese trabajo con una dosis de una pastilla. También, ¿qué sucede? En la medicina existe mucho el discurso del amo. El médico es el que sabe. Yo no sé nada de mi cuerpo. El médico sabe de mi cuerpo. Y aquí viene este problema de solo con acudir a psicoterapia basta para la mejoría. Muchas veces las personas vienen aquí pensando que nosotros sabemos de sus subjetividades, de su mente, de sus emociones, y no, spoiler, no sabemos nada. Los que saben son ustedes. Y ahí está el problema y lo desafiante del asunto, que venir a psicoterapia no es que el psicólogo les va a hacer el trabajo. Ustedes hacen el trabajo y el psicólogo los acompaña. Y eso no es tan sencillo de asumir y de comprometerse. Ese mito a mí me gusta romperlo de entrada cuando empezamos un proceso, y es cuando hago el encuadre. También les digo a los consultantes: ustedes son los expertos en lo que viven, yo en mi formación y en mi experiencia, y a partir de ahí construimos de forma conjunta en torno a su necesidad. Y ahí uno rompe ese mito a partir de eso. Y también con decirles: aquí nadie viene, o por lo menos no a nuestros consultorios, a que les digamos qué hacer. Sí, que es el mito de el psicólogo me da consejos y el psicólogo sabe todo, ¿no? Que la gente hasta a veces se descompone cuando acá uno lo confronta y el que sabe eres tú, ¿no? Y sí, uno sabe todo y lee la mente, pero toca hacerles que hagan el trabajo. Que también de estos mitos es, no sé quién dijo que hacer lo correcto se sentía sabrosísimo y súper bien. En ese trabajar, a veces trabajar requiere esfuerzo y que duela. Que acá lo que trabajamos, tal vez todo el dolor no tiene que ser sufrido, pero esto es precisamente el confrontarse, que ahí es cuando uno ve en terapia que si no se está sintiendo bien, tal vez no se está haciendo lo correcto, y a veces, usualmente, es todo lo contrario, ¿no? Cuando me confronto y requiere un esfuerzo extra, he salido de esos hábitos, es que empiezo a trabajar. Por eso no es solamente ir a terapia, es lo que se hace detrás de terapia. Era un poco lo que decía, acá es un mini ejercicio y el mundo real está allá afuera, que esto claro, hace parte del mundo real, pero no es el eje de la vida. El protagonista de la vida son ustedes o pues son los consultantes. Entonces ahí es cuando dice, como fui a terapia, este furor curandes que es muy de el humano, ¿no? Nuestro sentido de prioridad es la vista, entonces si no lo veo, no lo creo. Que eso pasa mucho, ¿no? No veo cambios, pero ¿qué estás haciendo tú? Por más que yo te diga que lo hagas, si tú no lo haces, si la llanta no quiere cambiar, no la podemos cambiar. Sí, totalmente. La gente tiene una idea muy extraña respecto a que la psicoterapia es esa magia, es esa píldora. Pues nosotros no podemos hacer por las personas nunca. Y tampoco podemos tomar decisiones
Sí, esto es súper importante porque el ejercicio más responsable de la psicología está en torno a que la persona genere autonomía, genere la capacidad de autorregularse, gestionar sus propias cosas. Y a mí me encanta usar la metáfora de, venga, yo soy su muleta, pero por un tiempo usted no puede usar muleta toda la vida. ¿Sí? Necesita venir, usar la muleta, recuperarse y seguir, porque al final eso es lo que somos. Y eso tiene algo, Pere, Juan Camilo, hablando del tema que tú ponías del modelo biomédico, pues nada más, no andemos mucho, pero miremos lo que pasó en Finlandia. ¿Sí? Eutanasia por un tema de salud mental. ¿Qué pasa cuando un tema de salud mental no tiene solución con la PEPA y el psiquiatra no lo puede resolver con la PEPA? Y entonces apliquemos la eutanasia. Y le pegan, efectivamente. Y es otra vaina, por ejemplo, y Juanca lo decía, el tema de las creencias. Vengan, yo no sé a quién se le ocurrió que las creencias del psicólogo eran importantes. En lo que el psicólogo crea o no crea, eso tiene cero relevancia. La relevancia es en qué cree la persona que está en terapia. Pues yo sé lo que me vas a decir y me anticipo a eso. ¿Lo que no lee la mente? Lucho, nos exhibiste a todos. Entonces, es el punto de eso no tiene, porque yo sé que existe la psicología cristiana, no, esa vaina no es psicología. Esa vaina para mí está al mismo nivel del coaching, me importa un carajo lo que piense la gente. Porque la psicología es una ciencia, la psicología no es una parábola, no es, pero puede usar una parábola. ¿Sí? A mí, por ejemplo, aunque no lo crean y aunque parezca inaudito, he trabajado con personas, testigos de Jehová, cristianos, que al inicio se impactan un montón cuando van a trabajar conmigo. Sí, claro. Sí, o sea, no tengo ni idea. Llegué de donde el anticristo. Tú que no tienes casi símbolos ritualísticos Ninguno. que adornan todo tu ser. Jamás. Sería incapaz y no lo volvería a hacer. Y el rollo no está en eso, sino el rollo está en que el psicólogo tiene que tener la versatilidad de trabajar con las creencias de la persona, no con sus creencias. Y ahí pongo un ejemplo grande y es con ese que decía, el Dios proveerá. Yo siempre me acuerdo de algo que me enseñaron en mi casa, ¿sí? Y aunque ya no profeso esa fe, cuando alguien me dice eso, mi respuesta es claro, pero a Dios orando y con el mazo dando. O sea, no venga aquí a decir, venga Diosito, solucióneme, ¿usted qué carajo está haciendo? Y eso es lo que estamos hablando del hacerse cargo de. Yo no tengo que compartir una fe para entender lo que una persona siente. Tengo que ser empático con la humanidad del otro. Y a mí me gustaría que los psicólogos tuviéramos un mejor entrenamiento en eso, porque a veces yo la veo grave. Sí, en efecto es importante entender que el psicólogo no es un consejero. El psicólogo trae su profesión, su conocimiento y a partir de la evidencia y la teoría pone una técnica allí para poder resolver un problema. Pero muchas veces, ¿qué sucede? También existe el mito de si el psicólogo no ha vivido lo que yo viví, no puede ayudarme. Ese mito, antes de entrar en ese del que no ha vivido y demás, el de la idea del consejero, ¿sí? Pero parte no solo de quien va a tomar la terapia, sino piensen ustedes en cuántas respuestas se dan en entrevistas de ingreso a la carrera. Es que a mí me gusta dar consejos a la gente. ¿Sí o qué? Que se va obviamente reconstruyendo y redefiniendo a lo largo de la misma, aunque algunos se quedan ahí. ¿Sí? Pero entonces, en el monólogo de Rafael, ahorita él nos hablaba un poco de la forma como se va construyendo en torno a los mitos. ¿Sí? En torno a los mitos y las creencias del terapeuta. Y ahí es donde viene a ser importantísimo el límite del terapeuta, de que al entrar al consultorio se centra en lo que sabe a nivel de psicoterapia, a nivel teórico y epistemológico de lo que tiene en su formación y demás, ¿sí? y en su enfoque, y a partir de ahí interviene, más sumado a eso, lo que trae el consultante, ¿sí? Cuando yo empiezo a meter ese sesgo desde mis creencias, eso empieza a complejizar demasiado el proceso. Comenzando que en esos mitos hay unos psicólogos que consideran al consultante paciente. Desde ese enfoque, no es un paciente, es el eje más activo de la relación Claro, porque además terapéutica. muchos no tienen paciencia. Tras del hecho, son 0 pacientes, no les queda la categoría por ningún lado. Pero más allá de eso también es la idea también y la percepción de que también se va a consultar justamente,
¿sí? A consultar en torno a una necesidad, ¿sí? Esa mirada. Y aquí aparece también otro mito, y es que todos los psicólogos hacemos terapia igual. ¿Mm? O que todos tenemos un diván. ¿Mm? O que todos somos conductistas. O que todos intervenimos igual, eso sí. Y no. Por ejemplo, aquí nada más los que estamos sentados, ninguno de... Bueno, Lucho y Pipe sí tienen un poco más afinidad con el psicoanálisis. A ver si ellos digan que no. No, yo digo que sí. Me declaro. Juan Camilo, si tú dices que ellos dicen que no es porque nunca has visto la biblioteca como la han llenado. Pero es lo que ellos dicen. Y Rafael y yo, nosotros somos sistémicos, entonces tenemos una mirada también diferente. Pero no quiere decir que no podamos complementarnos como equipo. Y si traemos una persona con un enfoque conductual, pues también puede entrar en el equipo, lo cual sería chévere. Y desde cualquiera de los enfoques, no sé, el humanismo, que podamos tener. Sí, con eso que mencionaba Juan Camilo, sobre el psicólogo no es el mismo porque cada uno puede tener una formación distinta. Hay muchos lenguajes a través de los cuales podemos hacer la psicoterapia. Aquí también surge algo muy interesante y es que si como psicólogos nos permitimos ser flexibles y no casarnos solo con un lenguaje de la psicología, podemos entrar también a jugar con distintos lenguajes dependiendo de quién viene a nosotros. No todos entienden el mismo idioma. Entonces, por ejemplo, esos casos de llega un testigo de Jehová y si uno como psicólogo identifica dentro del proceso terapéutico que una creencia de su religión hace parte de una conducta que está siendo problema para la persona y uno entra a cuestionar eso, no para que la persona deje de ser testigo de Jehová, cristiano, lo que sea, pero botarle la pregunta de, oiga, reflexione sobre esto, cómo lo está afectando, ahí es donde viene otra cosa y es, el psicólogo me va a juzgar. Y nosotros como terapeutas tenemos que leer muy bien a las personas para saber en qué idioma le vamos a hablar. Listo, a esta persona ¿qué le sirve más? ¿Hablar de su infancia? ¿Le sirve hablar? ¿Es bueno conversando? Listo, hablemos. ¿No es bueno conversando? No le pregunta cómo está, dice, bien. ¿Qué hiciste ayer? Nada. ¿Puro monosílabo? Bueno, ¿en qué lenguaje entonces empezamos a hablar? ¿De qué formas hacemos las preguntas para que las personas no se sientan juzgadas? Pero eso no solo implica el trabajo del psicólogo de escoger bien las palabras, escoger bien las preguntas, sino también una disposición de apertura de parte del consultante, una disposición a estar abierto a cuestionarse. ¿Mm? ¿Para qué? Para que no haya la resistencia de me siento juzgado, me voy de aquí. Ahora bien, el problema también es que en nuestra profesión hay muchos psicólogos que funcionan es como jueces. Voy a cerrar el tema de los mitos y de esta flexibilidad para que avancemos un poco más con una anécdota que tuve hace poco de una psicóloga ofreciendo sus servicios y decía en su tarjeta psicóloga conductual humanista. Conductual porque cambio tu conducta, humanista porque te veo como persona. Y yo decía, ¡wash! ¡Severo marketing! Pero de psicología poco. Sí, espero que le vaya muy bien en su emprendimiento de conductismo humanista. Pero pues, sí, eso es comer changua con frijoles, pero pues todo está bien, no hay ningún problema. Pasemos de los mitos sobre la psicología a hablar un poco de, bueno, ¿y nosotros como psicólogos qué? Con nuestra humanidad, ¿qué pasa? Ya que hablamos de humanismo, humanidad y tal, ¿sí? Entonces, ¿la humanidad del psicólogo qué? ¿Cómo ven ustedes el papel del humano del psicólogo en psicoterapia? Yo creo que parte por el límite, justamente, quienes están en terapia conmigo escuchan mucho el tema de los límites, del rol mismo. Yo soy terapeuta, psicoterapeuta, dentro del consultorio, punto. Por fuera de mi consultorio, soy hijo, soy amigo, soy familia, soy pareja, soy muchas otras cosas diferentes.
Y en cada uno de ellos también soy diferente. Entonces, no estoy aplicando la psicología en ellos. Claro, ¿qué pasa? Que si necesariamente, hay sí o sí una forma de pensar diferente porque pues, uno pues tiene formación, a partir de lo que lee, de lo que ve, de lo que ha trabajado todo, empieza a ver las cosas un poco diferente, de pronto sí, pero no hace psicoterapia fuera del consultorio y esa es una de las primeras cosas. Y aquí entonces aparecen esos mitos de el que uno no se puede poner bravo porque es psicólogo, entonces tú deberías saber manejar tus emociones y toda esa carreta. ¿Sí? Y no, porque es que volvemos a las emociones de lo que hablábamos al principio. Uno siente, uno también siente, somos semidioses, pero hasta ahí. Semidioses con emociones. No va a creer en un dios que no sepa bailar. Ahora vamos por Nietzsche. Pero son mitos que se construyen en torno a eso, ¿no? En que a uno no le puede pasar nada en la vida porque es psicólogo y, mejor dicho, es perfecto en todo aspecto, y no lo es. Sí, que creo que juega con lo que decía Rafa de esa profesionalidad y poner ese límite de parte del profesional. ¿Cómo así que la creencia entra al consultorio? ¿Cómo así que hasta esta emoción? Que algo, por ejemplo, hasta cómo entran las emociones propias al consultorio. Que hay pues una reflexión en este mismo ejercicio de reflexión que hacen los consultantes, también es orientación en estos lineamientos que el psicólogo lo haga, ¿no? Que también se dé ese espacio, conforme uno trabaja su proceso, nota cómo se distancia del otro proceso. Y asimismo, desde la profesionalidad, es tener con objetividad ese espacio. Lo que decía Juan, claro, todos tenemos nuestros roles, también tenemos nuestras tristezas, dolores, que es esta romantización de el psicólogo o el que ha pasado por psicoterapia controla sus emociones. Y antes de enfrentarse a eso es descubrir que no hay control, si acaso manejo y gestión. Entonces siento que la humanidad se juega mucho también viendo otras humanidades, ¿no? Hay una correspondencia respecto a los diálogos psicológicos que solo juegan en el consultorio. Ya por fuera, aunque uno ve estas cosas, empiezan ya diálogos que yo llamaría como lingüísticos, emocionales, afectivos, pero siempre en consultoría hay un límite, ¿no? Que se desdibuja cuando uno pues está con su humanidad. Y sin desconocer que dentro de esa humanidad y de todo ese trasegar, la psicoterapia también es un producto que consumimos. Sí, el psicólogo consume psicoterapia también la necesita en muchos momentos, especialmente cuando los casos resuenan. Cuando llega un caso que te mueve por allá algo en el fondo y dices, miércoles, yo no he resuelto este video, como que necesito ir a terapia. Sí, también pasa. Sí. Es que ese mito juega como por dos vías. Por un lado, las personas que ven al psicólogo y se les olvida que es un humano, como cualquier otro, y que hay que tener muy claro que la ciencia no supera la realidad, la ciencia no supera la experiencia. El hecho de que hayamos cursado 5, 6, 7, 8 años de carrera con un conocimiento científico acerca de la conciencia humana, la conducta humana, no quiere decir que no hayan experiencias que en algún momento vayan a desafiarnos, que superen los límites de ese conocimiento y superen incluso los límites de nuestra humanidad, no solo de nuestra profesión. Y muchas veces se nos juzga por tener cara de humanos como cualquiera de ustedes, a pesar de que tenemos un título de psicólogos y parece que eso nos prohíbe ser humanos. Pero también juega del lado nuestro, porque a veces nosotros somos los que creemos que ya gestionamos todo por tener un título. Y no, nosotros también vamos a terapia, nosotros también tenemos que cuestionarnos. Y no basta solo con el título, con el conocimiento que tenemos para cuestionarnos. Eso hay que ponerlo en movimiento también con alguien que pueda ayudarnos a salir de ese circuito, de esos puntos ciegos que tenemos todos con respecto a nuestro mundo interior. Otro mito es el cómo se debe ver el psicólogo. Cómo se debe vestir el psicólogo, por ejemplo. De bata blanca. Que el psicólogo no puede tener tatuajes. Ni aretes, ni rasta. Prohibido. Pero no crean, realmente hay muchos contextos en los que sí, cómo se debe ver el psicólogo influye. Yo, cuando entré a las prácticas del pregrado, tenía el piercing acá y tenía el arete acá. Y me lo hacían quitar. Porque eso daba mala imagen como psicólogo. Ahora miren esto.
Y no da mala imagen. Lo que pasa es que también se va rompiendo un poco muchos esquemas y muchos mitos que se han construido en torno a ello. Y es que si yo tengo un tatuaje, o si yo tengo un arete, o si tengo el pelo largo, o si tengo barba, o lo que sea, sé más o sé menos. ¿Mm? Y yo he visto muchos de corbata que... Así como he visto también muchos que se visten así como nosotros, que... Entonces se puede ver de las dos formas. Pero creo que también es algo que nos han dicho mucho a nosotros siempre cuando nos ven y cuando nos conocen, y es que el romper esos esquemas también ha ayudado mucho a ver diferente la psicología. El escuchar hablar diferente de psicología también ha ayudado a romper un poco esos esquemas y esos mitos en torno a la psicología, y creo que eso fue alguna vez eso que nos propusimos. Generar ese impacto a través de nuestra carrera, generar impacto a través de lo que vivimos, generar impacto a través de nuestra profesión y más que generar ruido, generar eco, que para nosotros es muy diferente. Sí, eso que señalas de cómo se debería ver un psicólogo, creo que es uno de los aspectos de la punta de un iceberg que tiene que ver con una creencia de qué es el psicólogo, y tiene que ver mucho con una imagen de pureza, de aquel que distingue, pero de verdad, se cree que el psicólogo sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y mucha gente viene a preguntar, oiga, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Me dice qué hacer? Y no, lo que hacemos, como decía Juan Camilo, es cuestionar. Cuestionar lo bueno, lo malo, lo feo, lo bello, lo verdadero, lo falso. Nuestro trabajo no es ser moralistas, no es ser higiénicos, no es ser totalmente blancos, puros, no, es todo lo contrario, es incluso escarbar en todas esas manchas, todos esos errores, incluso también los aciertos, es cuestionar las cosas para entender qué es sólido, qué es consistente, qué hay que cambiar, cómo podemos evolucionar, cómo podemos seguir creciendo, porque esto es un proceso continuo que no para hasta el día que morimos, y todos compartimos esa experiencia vital. Dices eso, Pipe, y viene a mi cabeza esto, y es: la psicoterapia es ensuciarse las manos. Básicamente, eso es la psicoterapia. Yo tenía un consultante hace mucho tiempo que recuerdo que en la primera sesión era un psicólogo, particularmente, y en la primera sesión me dice: vengo dispuesto a que me destaje, a que me arranque todas las vísceras y las podamos ver aquí. Y yo decía, esta es una metáfora gore que me encanta, primero, pero segundo, es una metáfora tal cual de lo que sucede acá. Aquí vamos a exponernos. ¿Sí? Esto no es un ejercicio de, ven, siéntate ahí, te voy a pasar las manos, vas a estar bien. Esto es un ejercicio de, vamos a luchar con un montón de vainas que tú no has querido luchar, que yo no sé si hoy yo sepa cómo luchar más allá de la psicología, si no miraremos qué hacemos, pero es ensuciarse las manos. Y es ensuciarse las manos junto al consultante. No somos nosotros solo los que nos vamos a ensuciar las manos, nos las ensuciamos juntos. Eso que dice Rafael me acuerda, y esto es una anécdota de las prácticas. Rafael estaba entusado en ese momento. Y le llega una pareja, lo que él decía, preciso a uno le llega cuando, ¿sabe? Y le llega una pareja y sale el proceso, y un proceso del carajo, no sé qué. Hicimos también cámara de Gesell, sesiones espectaculares, y en una estaba mamando gallo y le decía yo, venga, ¿cómo? ¿Qué? Le resolvió la vida a ellos y la suya vuelta a mierda. Me dice, marica, yo sé, pero no sé qué hacer. Entonces muchas veces nos pasa también, ¿sí? Nosotros trabajamos la terapia de pareja y no sé qué, o la terapia individual y muchas vainas, y ayudamos en muchos aspectos a cosas en las que en lo personal a veces no sabemos qué hacer. Por eso también vamos al psicólogo. Yo siento que esa creencia tiene que ver con el saber, por eso es sentipensantes. No hay una razón, hay una corrazón al respecto, que Pipe lo nombraba. Creo que son dos lineamientos puntuales de la psicología, es la casuística. O sea, el método puntual de esta clínica, hasta la psicología tiene mucha ciencia, pero la clínica puntualmente es caso a caso. Y así es que se retroalimenta y viene la particularidad y lo bello de esto, ¿no? O sea, cada caso tiene su... Claro, acá tenemos lineamientos ontológicos, que es lo que hablábamos, sistémicos, pero cada caso tiene su forma de acomodar esos métodos. Hasta decía Rafa, cuando se nos sale de las manos, es decir, ¿cómo se sale de las manos? Porque todo no es sabido. Lo que trabajamos, o yo trabajo bastante en terapia, es nosotros utilizamos los libros y toda la información como referencia. Y lo trabajamos mucho, me lo decía mucho un profe, y es, los libros son los que intentan parecerse a la realidad, no es al revés.
Y esa es la base como de esta clínica, es que es lo experiencial, está aquí, no está en ningún libro y nada dice cómo solucionarlo. Hay que descubrirlo, hay que construirlo. Reto hermoso de todos los psicólogos. Dejen de romantizar la psicología. O sea, tienen una romantización de las teorías absurdas y por eso el lenguaje impoluto. Todo impoluto. Y van a enfrentar un fenómeno social ¿qué? ¿Que la resiliencia qué? Que yo tengo habilidades de resiliencia. Pasa, güey. O sea, ni siquiera entienden los conceptos porque no los viven. La psicología se vive.